Bendito sea Dios que nos permite nuevamente estudiar su palabra y vamos a retomar el tema de hace 8 días acerca de lo que es el huerto del Edén relacionado con la nueva ciudad. Encontramos el problema en toda la palabra para muchos de los que venimos a tratar de entender y comprender la palabra de Dios, el lenguaje figurado tan extenso que utiliza la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de darle un poco de entendimiento a toda esta problemática que encontramos. Bueno, en el huerto del Edén nos menciona acerca de árboles y siempre pensamos que los árboles de los que habla la palabra de Dios son los que se refiere al huerto del Edén. Son árboles literales, pero no alcanzamos a entender que la palabra de Dios que utiliza el lenguaje figurado, no podemos concebir al Señor Jesucristo como un árbol literal que es el árbol de la vida en el huerto. Tampoco podemos entender que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal también sea un árbol natural o los otros árboles. Más bien tenemos que empezar a entender que la palabra de Dios se refiere a un lugar en el que el Señor Jesucristo, el Padre, estando ahí, y los demás árboles son vencedores de otras creaciones. ¿Para qué están ahí? Bueno, porque Dios decidió poner a Adán en ese lugar para que él comenzara a nutrirse de la enseñanza del Señor Jesucristo con un propósito, de la enseñanza de los demás árboles con el propósito de que él tuviese dentro de él el fruto del árbol de la vida, que es Jesucristo, para las demás personas que vendrían a través de él. Todos tuvieran el mismo conocimiento de cómo desarrollarse espiritualmente en este mundo y en esta tierra. Adán falló y Dios volvió a establecer, lo menciono nuevamente, el mismo principio en la nación de Israel. Encontramos la ciudad de Jerusalén, en donde Dios puso a través del tabernáculo y del lugar santísimo la presencia de Jesucristo como el árbol de la vida en el tabernáculo o en el templo, pero en el lugar santísimo la presencia a través de la gloria que se manifestaba en el arca del pacto, la presencia del Padre en la gloria Kabod. ¿Cuál era el plan del Padre? El plan del Padre es que Israel dejara que a través de sus puertas saliera ese río de verdad que también existió en el huerto del Edén, ese río que tenía cuatro brazos, y entonces saliera por toda la tierra y el pueblo de Israel de la misma manera dejara salir por sus puertas la palabra, el conocimiento del Dios eterno, del Dios verdadero, y de esta manera Dios llegara a toda la humanidad a través de convicción personal. ¿Ok? ¿Qué es entonces ahora el plan de Dios? Ahora el plan de Dios está en la iglesia y creemos que nosotros no vamos a fallar este plan. Nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha escogido para que dejemos que estas aguas de vida en nosotros empiecen a fluir primeramente en nosotros, llenando toda nuestra tierra de nuestro ser y dándonos satisfacción, como lo dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Les voy a leer en el capítulo 4, verso 5, algunos versos, verso 9. Y dice, dialogando el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, número 1, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. El agua que yo le daré será, el agua que yo le daré en él será una fuente que salte para vida eterna. Es decir, ¿cómo comprendemos la palabra de Dios aquí? Que cuando nosotros empezamos a beber de la revelación de la palabra que Dios nos da, lo primero que hace en nosotros es satisfacernos, saciarnos y nunca tener necesidad de ninguna sed, porque tenemos la satisfacción que nos da la palabra de Dios. Pero no solamente esto, Dios está hablando de que nosotros no solamente seremos satisfechos, pero que le daremos y estaremos capacitados, manifestándose esta fuente en nosotros de agua de vida para mucha más gente que tenga necesidad de beber y de tener satisfacción. Ahora bien, esto tendrá un cumplimiento no solamente en el tiempo en el que nos movemos, pero tendrá un cumplimiento en las eternidades que vienen. Es decir, el plan de Dios es que nosotros tengamos y seamos un huerto viviente desde esta tierra. Ese es el plan de Dios a través de su nombre, a través de su palabra. Dentro de nosotros está Él estarse manifestando para la demás gente. Ahora, no tenemos que esperarnos a llegar a la esposa hasta que estemos en la eternidad. No, en el libro de Cantares, miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 12. Dios le llama por primera vez. El libro de Cantares tiene 8 capítulos, pero por primera vez a la mitad del libro, es decir, en el capítulo 4, Dios le llama de esta manera, en el verso 2, es decir, ya le llama esposa, y le dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. También le llama fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con sus frutos suaves de flores de aleña, nardos y azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles de incienso, mirra, aloe, con todas las primicias, principales especies aromáticas, fuente de huerto, le llama pozo de agua viva que corre desde el Líbano. Es decir, Dios empieza hablar de las cualidades que tiene la esposa o los individuos que llegarán a la esposa y que dentro de ellos se está dando como es el fruto del Espíritu Santo relacionado con lo que se menciona aquí, pero ya le llama esposa y le llama como un huerto cerrado. ¿Qué es un huerto cerrado? Lo mismo que Dios planeó para Adán, que Adán hubiese podido haber mantenido el huerto cerrado para que la serpiente no entrara y entonces plantara sus árboles que darían frutos corruptos como los que tiene la humanidad. Como lo que hemos hablado en otros mensajes acerca que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, porque hay árboles plantados ahí por la serpiente que dan fruto, no el fruto que Dios planeaba en el caso de Adán, sino ahora en la humanidad hay frutos que son el adulterio, los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, las fornicaciones. Todos estos son el fruto de lo que la serpiente vino a plantar. También hay, y vamos a estar viendo más adelante, cómo hay una fuente, como hay un río que también el enemigo vino a plantar en el corazón humano. Y por eso el ser humano es y puede ser tan destructivo en un momento dado, porque tiene otra naturaleza, un huerto que Jesucristo no plantó, y el huerto que Jesucristo había de plantar en el corazón de Adán simplemente fracasó y eso no se dio. Pero ahora nosotros
estamos decididos a que Dios nos convierta en un huerto cerrado, como dice aquí la palabra del Señor. Simplemente si nosotros hacemos crecer los muros para mantener cerrado el huerto y nunca más el enemigo venga a tratar de tener control en nuestro corazón. Ese es el plan del Señor, y que nosotros lleguemos a hacer lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, ese huerto cerrado, ese tipo de gente que simplemente será un lugar en donde dentro de todos nosotros que formaremos parte de la esposa estará el asiento, el trono del Padre, el trono del Hijo, desde donde realmente se estará manifestando dentro de nosotros, y eso tiene que ver en nuestro corazón, no fuera de nuestro corazón. La Biblia lo habla muy claramente y Dios está esperando que nosotros lo comprendamos primeramente para que podamos realmente estar dispuestos a ser gobernados totalmente por la soberanía de nuestro Dios en nuestro corazón y dar los frutos que Él quiere que demos. Seguiremos continuando con estos temas. Gracias. Dios les bendiga.